Esperaremos un ratito que démosle unos 3, 4 minutos más. Supuestamente hay como 10 personas que se han inscrito Ajá, para esta videoconferencia y ya. vamos a darles un tiempito. Ya, está bien, gracias. Sí, sí, no te preocupes. Ya, Ya 2 personas dice que están ahorita en camino a conectarse. Hay que ya, muy bien. esperarles. Ya, está bien. Ya, mi hermano, no te preocupes. Démosle un tiempito. ¿De qué iglesia eres, Estever? De la Iglesia Evangélica Peruana. Ah, ya, de la IEP. Sí, ¿En dónde estás? ¿En cuál de las tantas? sí, trabajo en la Iglesia Evangélica Peruana Jesús Camino de Esperanza. Ah, Pero, séptima, la que era la sep- séptima zona. Ah, mira, sí, exactamente. ya. ¿Qué tal? ¿Quién es tú eres el pastor ahorita ahí? Sí, sí, Ah, mira, qué bien. sí, 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 Ya. sí, yo estoy acá trabajando. Ahora Dos, vamos ¿ya? a conocernos un poco más entonces. Sí, sí, bueno, ¿Cuántos años ya trabajando ahí? 2 años y, 2 años. ajá, sí. Ah, Me mira. interesó, me interesó el tema porque yo estoy trabajando también con grupos celulares. Ah, qué bueno, qué Ajá, bueno. entonces, Te cuento que yo entonces, tengo una plataforma donde damos cursos virtuales y, y bueno, el tema de células lo he dado gratuitamente durante varios meses, en realidad ya como 3 temporadas o 4 temporadas. Y ahí en realidad les facilito materiales, en fin, una serie de recursos para que ustedes puedan, ¿no?, utilizar, descargar, analizar, ¿verdad?, sobre el tema ajá, celular. Y bueno, en realidad ahora estoy promocionando esta videoconferencia, más que nada para darles a conocer un poco los contenidos o las cosas que ustedes pueden obtener en ese curso, ujú, solo que ya no va a ser gratuito, ahora va a tener un pequeño costo, pero aún así ujú, es bastante aceptable, ¿no? En realidad lo que he hecho es obtener recursos de diferentes iglesias, experiencias, lo he unificado en una serie de materiales y lo he puesto en la plataforma para que se tenga acceso al curso. Son 4 semanas de estudio, pero en realidad si uno quiere, le pone punche, lo puede hacer en una semana sin problema. Y bueno, en realidad más lo que facilito son herramientas, ¿no? Es decir, experiencias de otros espacios eclesiales que he logrado conocer en el transcurso del tiempo. Tú debes ya. conocer la experiencia de Evitarte, me imagino, ¿no? Con el trabajo celular. La verdad que no, 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 yo no soy peruano. Ah, No conozco muchas iglesias. mira, ¿de dónde eres? Yo soy guatemalteco. Ah, ya, 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 ya. Ujú, Bueno, de la IEP, el tema celular en realidad no lo utiliza mucho, es nuevo para ellos. Son pocas las iglesias de la IEP que han tenido la experiencia o tienen la experiencia del trabajo celular. Una de las iglesias acá en Lima, en realidad creo que la única en Lima, y ahora que me entero que tú también, que desarrolla el trabajo celular, es la iglesia de Vitarte. ajá, Y Vitarte es una iglesia que comenzó típicamente como las iglesias de la IEP, una iglesia muy presbiteriana, muy pocos miembros, muchos ancianos, y poco a mm, poco hubo una crisis, digamos, de membresía, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que fui en los 80 a esa iglesia y habría pues unos 15 miembros a lo mucho. ajá, De ahí entró un coreano. El coreano lo que logró hacer es desarrollar la infraestructura del templo. Hizo un tremendo templo. El templo que tú conoces, me imagino, si no has ido por ahí, es un ujú, templo de 4 pisos, muy bonito, grande. Él logró hacer eso como cuando fue pastor en esa iglesia. Después ujú, de que se retiró, entró otro pastor que fue el que hasta el momento sigue ahí y fue él el que inicia el trabajo celular. Lógicamente ujú, no inmediatamente, ¿no?, sino poco a poco un proceso, pero ahora Vitarte es una de las iglesias que tiene casi 1.000 miembros en la IEP, que es una de las ujú, iglesias más grandes, justamente porque desarrollan el trabajo celular. ajá, Y bueno, ha sido una experiencia rica para ellos, el pastor es nuestro amigo, tienen ya no un solo pastor, tienen varios pastores, desarrollan temas de familia, en realidad están muy, muy involucrados en toda esta temática celular y su forma de ajá, trabajo es bastante interesante, ¿no? Entonces también yo tuve un diálogo con el pastor, conocí un poco su experiencia con algunos miembros
y desarrollamos un poco la temática desde el conocimiento que ellos me facilitaron, ¿no? César, bienvenido, ¿cómo estás? Nos alegra verte. Hay otro compañero que se ha conectado. Vamos a dar todavía un Ajá, tiempito más. Y bueno, entonces ajá, esa experiencia de Evitarte te puede ayudar bastante, ya que estás en la IEP, para poder ajá, conocer la forma, el mecanismo que ellos utilizan para trabajar en el campo celular. Y bueno, entonces el curso es un cursito que facilita herramientas, ¿no? Es decir, te da videos de análisis para que uno pueda interactuar en el conocimiento que el video te facilita. Hoy día vamos a hablar un poco, así, en realidad esta experiencia de videoconferencia era para todavía darles un general de las cosas, ¿no? ya, Ya está Manuel, ya está César, Antonella. Y hay cuatro que están en pantalla. Y bueno, el curso recojo experiencias de una iglesia que ha desarrollado un trabajo celular que le llama desarrollo integral. Miran la visión de celular no solamente como un trabajo de multiplicación, sino más bien lo miran como una visión celular, integral, perdón, donde ujú, crecen, ¿no? De manera amplia en lo social, en lo educativo, en lo espiritual, en diferentes campos. Entonces también su experiencia a mí me gustó ujú, bastante porque no es un crecimiento celular solamente por la búsqueda de mayor membresía, sino es una visión que hace el trabajo celular, pero también desarrolla otras experiencias muy ricas, interesantes para el beneficio del grupo celular en sí y también de la gente que está alrededor de la casa donde se desarrolla la experiencia celular. Después he ajá, recogido experiencias de los adventistas. Parece mentira, la iglesia ujú, adventista, a la cual a veces no tenemos mucho contacto por cuestiones de doctrina, ajá, ellos han desarrollado todo un sistema celular a nivel mundial. Y aunque nosotros no nos damos cuenta porque ellos no hacen mucha propaganda, tratan de mantener un perfil un poco bajo, la iglesia ujú. adventista realmente ha crecido enormemente y silenciosamente porque Por las células. exactamente, ya depende pues de la capacidad de cada pastor para poder hacer crecer mucho más el trabajo de su propia iglesia, ¿no? Ajá, Bueno, yo creo que ya voy a comenzar, ya estamos 5, 1, 2, 3, 4 estudiantes y hablaremos. En realidad esta videoconferencia tiene el objetivo de darles a conocer y darles así como pequeñas perlitas de lo que es el trabajo celular. A ver, comencemos. Yo comencé a interesarme en el trabajo celular porque vi que había, yo soy también de la IEP, sí, y no sé, tal vez tú que eres miembro de una iglesia por primera experiencia en la IEP estuvo o aún está en cierta crisis de membresía en muchas congregaciones. Es decir, hay ajá, muchas iglesias que mantienen una membresía de mucha gente adulta y que lamentablemente, por decirlo así, de una manera un poco maléfica, el pastor está ajá, ahí, se te muere un miembro y caramba, ¿no? Te quedas con uno menos, ¿no? Tienes 10 ujú, miembros, ¿no? No ujú, crece la iglesia numéricamente, se te muere uno, ya tienes 9, ¿no? Pasa un ujú, año, se te muere 2, tienes 8. ¿Qué haces como pastor? ¿No? Entonces, hay ajá, muchas iglesias lamentablemente históricas, la IEP es una iglesia histórica que tiene más de 100 años, ajá, están en crisis de membresía. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Campañas evangelísticas. Te digo con sinceridad, para mí una campaña evangelística es un gasto de plata donde no tienes absolutamente casi ningún resultado. Te gastas un montón de dinero y ajá, solamente tienes uno o dos convertidos y eso, a la mucho. Te gastaste 1.000, 2.000 soles por gusto, ¿no? ajá, Entonces, a veces es un poco complicado el hecho de que bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces si tienes 10 viejitos ujú, y tienes un tremendo templo, una hermosa infraestructura, pero no tienes miembros, ¿no? ujú, Entonces, ya, lógicamente el pastor se ve en un problema y ¿qué hacer? ¿No? Ahora, el trabajo ajá, celular es una alternativa porque tú ya tienes 10 personas preparadas doctrinalmente, es decir, son personas que tienen el conocimiento bíblico para poder enseñar a otros,
¿verdad? Así A veces es. pensamos que el pastor es el único que tiene que hacer las cosas y no. En la visión celular hay que quitarse la mentalidad de la cabeza de que el pastor es el hombre orquesta o en el caso de algunas iglesias que tienen pastoras, la pastora orquesta. Y Ujú. en el trabajo celular, el pastor es el que orienta, el que guía, el que facilita las herramientas para que los miembros de la iglesia se movilicen hacia un trabajo efectivo. Eso quiere Ajá. decir entonces que el pastor obliga a la membresía también a desarrollar un trabajo, en este caso, un poco más efectivo. Imagínate que Ajá. tienes esos 10 miembros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos formar 2 células, 5-5, ¿sí? Y el trabajo celular es mucho más rico porque la persona que tú invitas no tiene que ir al templo. Mucha gente Ajá. no va a la iglesia porque le da vergüenza, ¿no? Es decir, voy a ir a esa iglesia de los evangelistas y qué vergüenza, ¿qué me Ujú. enseñarán ahí? ¿Me quieren adoctrinar? Es decir, la persona que no es cristiana, Ajá. antes de ir a una iglesia, tiene en su mente un montón de cosas que evitan muchas veces Ujú. que esa persona se acerque al templo. Pero si tú la invitas a una casa, es mucho menor el choque de acercamiento al grupo cristiano, porque es una casa. Es Sí. decir, puede ser la casa de tu vecino, de tu amigo, no sé, alguien a quien conoces, entonces el acercamiento es mucho más sencillo. Sobre Ujú. todo si tú invitas en la casa pues un lonchecito, algo más ameno y se hace algo más informal, el trabajo Ujú. celular permite que sea una especie de espacio de pesca previa Ujú. para que esa persona llegue posteriormente a la iglesia y se sienta mucho Ujú. más a gusto porque ya pasó por una experiencia previa de conocer a los hermanos y lógicamente la Ujú. interacción que se desarrolla dentro de la célula. ¿Qué se hace en Ujú. la célula? En realidad la célula tiene que ser un espacio de mucha motivación. Es decir, tenemos que hacer que la gente en la célula no se sienta como que está yendo a un culto de oración o a un estudio bíblico o a un culto de iglesia. Ese es a veces el error que tienen muchos hermanos que hacen trabajo celular. Ajá. Inician porque dicen, sí, con esto vamos a crecer, pero hacen lo mismo que hacen en la iglesia, es decir, hacen un proceso litúrgico muy similar al que desarrollan en Sí. la congregación. Entonces, lamentablemente, No vaya, es a la hora de la llamativo. hora la persona se Se desanima y des- se va. Ajá. ¿Verdad? No sé si te ha pasado. Si tú haces un culto en la célula, en realidad vas a fracasar. Es decir, Ajá. ya estás con la soga al cuello. Tienes que hacer que el trabajo de la célula sea mucho más dinámica, que contenga dinámicas de grupo, por ejemplo, es a veces importante, que Ujú. canten bastante, ¿no? Es decir, pero canciones alegres. Si te pones a cantar un himno en una célula, ya también matas a la gente, porque tú sabes, ¿no? La gente que no es creyente viene de un ambiente de música alegre y la traes a Ajá. escuchar de himnos, que es música No clásica, tristes. ya Ajá. la mataste, ¿no? Entonces, el trabajo celular tiene que ser bastante dinámico y también los tiempos son importantes. Es decir, si tú lo haces muy largo, también la gente se Ujú. va a cansar y se va a aburrir. Tiene que hacer que el Ajá. Que trabajo sea celular sea corto. en un tiempo bastante programado. Un tiempito para oración, un tiempito para alabanzas, un tiempito para el estudio en sí o la reflexión que vayas a realizar, un tiempito Ajá. para una dinámica y el mayor tiempo que uno debe realmente al inicio, porque también hay que tener procesos en una célula, es el Ujú. de invertir en el tiempo de sociabilizar, es decir, la parte Ujú. informal, es decir, tomar el cafecito, eh, Ujú. establecer un diálogo abierto, preguntar cómo te llamas, dónde vives, es decir, tratar de conocer o indagar la mayor cantidad de cosas que uno puede desarrollar en el conocimiento de la persona, y esa es la Ajá. parte que al inicio te va a dar la oportunidad de que la persona regrese. Ponte tú, un niño que tú llevas a la calle a comprar y ve una Ujú. heladería y le compras un helado al sabor que le guste, ¿sí? Ujú. Y al día siguiente le dices a tu hijo nuevamente, acompáñame al mercado, ese niño no va a ir contigo por ir al mercado. Ese niño va a ir contigo porque sabe que tú le vas a invitar en el camino un helado, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, en el trabajo celular es algo similar al inicio. La Ujú. persona no va a ir solamente por la amistad que tiene contigo,
no va a ir porque le ha gustado necesariamente el estudio que ha realizado o le ha gustado el espacio de canciones o la oración, va a ir porque el lonchecito le va a traer mucho más. Ahí me da un rico lonchecito. Entonces, los primeros tiempos, parece mentira que uno tiene que invertir en la célula, es darle a la persona las cosas que más atraen, ¿no?, en nuestra propia naturaleza. En este caso, la comida atrae a cualquier persona, ¿no? Entonces, el inicio de una célula con personas nuevas tiene que ser con lonchecitos agradables, ¿no?, que le permitan a la persona decir, ah, caramba, yo voy a ir el siguiente día de la reunión porque ahí hay un café delicioso, un pastelito, no sé, la cosa que tú quieras invitar. Pero poco a poco esa persona, ojo, el ser humano es ser de hábitos, entonces se va habituando, se va acostumbrando y poco a poco va entrando a hacerse parte o participar del trabajo en sí ya de la célula. Entonces tú ya puedes hacer otro trabajo en otro nivel. Ahora, ya la programación que tú vayas a hacer a largo plazo ya depende de ti. Es decir, tienes que proyectarte qué quiero yo en el trabajo celular a largo plazo. Te contaba yo de la experiencia de esta iglesia, de un pastor muy amigo mío, Atilio Quintanilla se llama, él tiene una iglesia en San Juan del Lurigancho. Él trabaja con el tema de células integrales, le llama él. ¿Y qué es el trabajo celular integral? A mí me encantó. Por ejemplo, conforme ya va creciendo la célula, él va motivando a los miembros de la célula a hacer acciones más integrales. Es decir, él divide la vida cristiana en 4 áreas, según Lucas 2:52, no sé si alguna vez lo has analizado, ¿no? Jesús crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, en estatura, en sabiduría, y él lo divide en esas 4 áreas, es decir, el área de crecimiento físico, ¿no? El área de crecimiento espiritual, el área de crecimiento social, el área de crecimiento, a ver, olvidé uno. Conocimiento, ¿no? Entonces, eso es interesante porque hace que la célula desarrolle esas 4 áreas de manera continua, digamos, en el transcurso de un año. Un ejemplo, un vecino tiene un problema, es una persona ya mayor y está construyendo un cuarto al fondo de su casa y como es persona mayor, bueno, los albañiles le hacen el trabajo, pero le dejan todo sucio y le dejan arena en la parte de afuera y esa arena ya sobró, ya terminó el cuarto y quiere guardar esa arena al fondo de su casa en un pequeño patio, pero no lo puede hacer porque es una persona mayor. Entonces, si yo soy miembro o líder de una célula y veo que mi vecino tiene una necesidad, este pastor les enseña a los miembros de su célula, hagamos siempre un trabajo integral. Es decir, si yo veo una necesidad de algún poblador de mi barrio, lo que voy a hacer entonces es pedirle a los hermanos de mi célula, ¿por qué no hacemos una faena de ayuda para esta persona? ¿Sí? Y de esa manera hacemos un servicio de amor, un servicio de gracia hacia la persona, y de esa manera también la persona, al recibir ese servicio, se va a hacer la pregunta, ¿y estos cristianos, como nos llaman a nosotros, estos evangelistas, por qué me ayudaron? ¿Por qué invirtieron su tiempo, su esfuerzo, su trabajo para ayudarme? Entonces, ese hombre anciano, en algún momento, ya que queda cerca la casa a su célula, va a llegar a la célula. Es decir, tú ya tienes ganado a una persona, no porque le estés invitando a la célula, sino porque la has ayudado. Entonces, hacer un trabajo integral ayuda, porque la célula no tiene que pensar solamente en sí misma, sino también tiene que pensar en cómo hacer para que las personas que estén cerca se sientan motivadas a recibir una invitación y llegar a la célula sin decir absolutamente nada o un no, porque ya tienes tú ganada a la persona a través de un acto de servicio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me pareció a mí rico de esta experiencia eclesial. No sé, a ver, hagamos una ronda de preguntas. Se han desconectado 2, parece que han tenido problemas con su conexión. El audio. Sí. Entonces, bueno, no puedo hacer nada, lamentablemente por ellos. Pero no sé, en tu experiencia, ¿cómo estás trabajando? Sí, bueno, yo tengo varias preguntas. Sí, a ver, comencemos. A ver si usted me puede ayudar de alguna manera.
¿Ya? Bueno, lamentablemente acá en la iglesia, este, bueno, son 7 células las que se han abierto. ¿Ya? Le hemos puesto un nombre, grupos casa le llamamos. ¿Perdón, Y cómo? grupos casas. Ah, grupos, casas, ya. Ajá. Entonces, hace como 2 meses se formó otro grupo que éramos 6, ahora somos 7. ¿Ya? 7 grupos. Lo que veo un poco es que la mayoría son gente adulta. ¿Ya? Hay pocos jóvenes y más o menos hay alrededor de unos 10 adolescentes, ¿Ya? hijos de los hermanos, Ajá. pero parece que a los adolescentes no les llama la atención, o sea, no les llama la atención, o sea, no pertenecen a ninguna célula. Entonces Mm, eso me está preocupando. Estoy viendo qué hacer ahora. A lo ujú, mejor formar una célula de jóvenes, estaba pensando, pero por el ujú. momento los jóvenes no asisten a las células porque creo que están teniendo problemas creo que del choque generacional, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú, ujú. ajá, entonces, no sé qué, algunas pautas que ustedes, algo ahí Ya. que pudieran. La Ajá, última lección del curso habla un poquito sobre eso. Y ajá, sí, o sea, en realidad una célula hay que dividirla cuando ya tienes un grupo humano aceptable, dividirla de acuerdo a los intereses de la persona. Es decir, si son mujeres, por ejemplo, puedes hacer grupos de mujeres o células de mujeres, puedes hacer células con adolescentes, inclusive con niños, pero vas a ajá. tener que preparar a alguien. Alguien Aquí que sea, fundamental es el liderazgo, es decir, tienes que tener un ujú. líder, sí o sí, que Sí, tenga sí, la sí. capacidad Ujú. y la experiencia para trabajar con el grupo humano al cual vas a destinarle. Entonces, Ajá, si tú no tienes a un grupo, por ejemplo, de adolescentes, bueno, tendrás que hacerlo tú, ¿verdad? Y ajá, encargarle a un hermano mayor que se haga cargo del grupo, de la célula de mayores. Es decir, como te ujú, digo, el pastor no puede hacer todo en el trabajo celular, tú tienes que delegar. ujú. Eso Sí, sí, es sí. fundamental. Si no lo haces, fracasas, ¿no? Ujú, Entonces, tienes que delegar y tienes que hacer que esa persona que has preparado, que has capacitado, comience a desarrollar el trabajo de esa célula. Y tú puedes hacerte temporalmente cargo del trabajo con adolescentes y ajá. lógicamente las dinámicas deben ser mucho más Claro, rápidas, el trabajo con ellos es muy distinto, es más dinámico, más alegre. Entonces, claro. hasta que logres tú tener a una persona joven que se encargue de ese trabajo celular con los adolescentes, vas a tener que hacerlo tú. Tienes que diferenciar edades, tienes que diferenciar intereses, se pueden formar Ujú, grupos con comerciantes, se pueden formar grupos de varones, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes. El hecho es ajá, que tú tienes que tener el personal humano, el recurso humano para poder hacer esa interacción entre las edades y los intereses de las personas. Si no lo haces, ujú, vas a fracasar. Es decir, yo lo que estoy escuchándote es que en la interacción de la célula mayores con adolescentes, a la larga, o se van los adolescentes y quedan dos, tres viejitos, ¿no? ajá, O se te aburren las dos partes y fracasa el tema celular. Entonces, antes de que te ujú, suceda eso, tú tienes que tratar de motivar la división de esa célula en dos grupos, buscar otra casa para la reunión con los adolescentes y ajá, capacitar a las personas mayores para que ellos puedan interactuar. Ojo, ujú, la Biblia es sabia. Cuando te dice la palabra que si tú no los orientas, tú no los capacitas, tú no los ayudas, van a decaer, ¿no? Entonces ajá, tú necesitas darte un tiempo de capacitación a la ajá, persona que identifiques o a las personas que identifiques como líderes, darles todo el conocimiento que van a necesitar, las herramientas que van a serles útiles y de esa ajá, manera, una vez que las tengan, bueno, es simplemente que ellos comiencen a desarrollar sus capacidades, guiarles, orientarles, darles consejo cada cierto tiempo, tener reuniones de evaluación es importante, porque eso te va ajá, a permitir que la persona el líder te diga, me está faltando esto, estoy fallando en esto, no puedo hacer ujú, aquello, entonces de esa manera va a salir mejor el trabajo porque tú vas a poder evaluar. ajá, Bueno, no sé, esa sería la recomendación así a grosso modo que te voy a dar ahorita. ajá.
Pero es cierto. podemos conversar tal vez en otro momento mucho más ampliamente y conocer un poco más el tema. Sí, lo que pasa es que en la iglesia de Payé trabajamos en células, Ya, de qué denominación eres? pentecostal de Payé. Pentecostal del Perú. Sí. Ah, ya, ya. Mira, yo doy clases ahí, pues, ¿no? IEPP, IEPP, Ah, la IEPP, digo. ah, ya, ya, ya. Yo doy clases en tu iglesia, en el seminario. Sí, estuve en un curso de misiología como usted, pero no lo pude terminar. Lo que pasa es que estuve viendo unos asuntos de mi familiar, de mi mamá. Ah, ya, ya, ya. Ni modo, ¿no? La perdimos. Sí, sí, pues. Bueno, rápidamente, no sé, a ver, del tema de células es interesante porque el curso que doy es un curso virtual. Entonces es Ujú. más sencillo conectarse virtualmente porque uno puede desarrollar el curso en el tiempo que pueda, se ajusta, es decir, a tus horarios, ¿no? Entonces, en ese sentido es la ventaja del curso celular. Y lo otro es que la temática del curso te facilita herramientas, básicamente, porque materiales de células hay en todo lado. Entonces lo que yo he hecho es buscar herramientas para poder trabajar, desarrollar, aprender, analizar. Es decir, ese fue mi objetivo con ese curso. Es muy sencillo y, y bueno, voy a promocionarlo dentro de poco a un precio regalado. Es decir, el que ya no lo lleva ya es porque está loco, ¿verdad? Y, y bueno, ojalá te animes a llevarlo. Yo sé algo de tu iglesia que no está tan mal, ¿no? Tu iglesia está bien, pero ¿desarrollan el trabajo celular en tu iglesia? Quisiera saber más sobre el trabajo celular porque en verdad, desde los 18 y 19 años, yo hice trabajo celular con el pastor. Interrupciones. Con el pastor Demetrio Castillo empezamos el trabajo celular y yo tenía 18 y 19 años, pero nadie me dio una charla de capacitación sobre el trabajo celular. Bueno, ¿y cuál es el objetivo, no? Ajá, Y no, ahora con lo que con lo recién el año pasado volvimos a retomar con el hermano Jaime. Una de las preguntas es ¿cuánto tiempo debe durar una célula? ¿No? Porque hay casos en el cual de los adolescentes que han durado como 5 años y creo ya parece como una iglesia o un anexo, no sé, ¿no? mm, ya, Y, saber, ¿no? Más o menos cuánto es el alcance del tiempo y luego cuál sería el siguiente paso, ¿no? Después de consolidarlo. ya. A ver, podemos Eso tal es vez pregunta, ¿no? podemos comenzar respondiendo un poco eso, ¿verdad? Ah, a ver, el tiempo. En realidad, un error del trabajo celular es el hecho de que las personas creen que debe convertirse en, en una iglesia y no es así. La célula es para que se multiplique. Eso significa que una vez que tiene un número de personas, la célula tiene que dividirse, es decir, crecer. Pero si tú haces que la célula crezca como si fuera una iglesia y se multiplique y pase de 12, 13, 14, 20 personas, ¿no? Ya entramos en un problema porque no debe ser así. La célula tiene que mantenerse en un número pequeño y en un dinamismo también que le permita ser siempre un grupo animoso, dinámico, que viva las actividades que realizan y no solamente crezca numéricamente. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacerse la pregunta, ¿cuánta gente tiene la célula? Si tiene más de 12 personas, en realidad lo que tienen que hacer es dividir la célula. Y lo otro es que tal vez el tiempo en realidad no es, puede ser eterno, es decir, la dinámica de una célula puede ser eterna, pero el problema es que si tú ves que se está convirtiendo en una iglesia, es porque algo está mal en la organización de la célula. Entonces tenemos que modificar, tenemos que adaptar la organización de la célula, no para que sea una iglesia, sino para que sea realmente una célula. La iglesia es la que tiene que tener el interés mayor de los integrantes de la célula para las actividades eclesiales en conjunto. Es decir, la célula es el espacio de reunión de amigos, de hermanos que se preparan, pero la iglesia es la que tiene que tener el espacio de formación
y espiritualidad de ese grupo celular. Entonces, si la célula está en función de sí misma, ya tenemos un problema, porque no debe ser así. La célula debe ser un espacio de amistad, la iglesia es el espacio de la espiritualidad. La célula es el espacio de oración y de mutuo pastoreo, pero la iglesia es el espacio donde la espiritualidad permanente de todos los miembros es donde se desarrolla en la vida de las personas. Entonces ahí hay que hacer una modificación en tu célula. Bueno, hay que hacer una reingeniería de la célula o de las células para que no tengan esa visión de formarse o convertirse en iglesias, ¿no? Entonces habría que conversar, dialogar, hacer una evaluación y hacer el cambio que se requiere. Eso sería mi sugerencia, ¿no? Para este caso. ¿O qué otra pregunta querías hacerme? Bueno, uno era el tiempo, me dijo que no existe un tiempo, ¿no? Ajá. Límite. Ajá. Pero me imagino que esas 12 personas van a mantenerse o van a querer crecer, ¿no? O van a querer también abrir células. Claro, la idea es que esas 12 personas con el tiempo se conviertan en líderes y también ellos desarrollen una célula propia, ¿no? Es decir, una persona no va a ser parte de una célula eternamente en términos de miembros, sino que la idea es que esas 12 personas poco a poco vayan asumiendo responsabilidad, capacidad y ellos también vayan desarrollando un trabajo celular de manera independiente. Pero esa es una labor que ponte tú, la iglesia tiene que evaluar. Si una célula ya tiene tal vez unos 2 años de vida y sus miembros ya crecieron o se multiplicaron, se dividió la célula, los que ya tienen madurez espiritual y de conocimiento de doctrina, ellos ya deberían comenzar a asumir el liderazgo de nuevas células. Ese es el tema. Entonces hay que revisar. Yo recomiendo cada más o menos 2 años la iglesia debería hacer una especie de pare y comenzar a evaluar qué está fallando en el trabajo celular, modificar o mejorar algunas cosas, ¿no? Yo conozco la experiencia de algunas iglesias que tienen años trabajando en el sistema celular y lo que han hecho es que cada cierto tiempo evalúan qué deben cambiar y lógicamente si hay necesidad de hacer algunos cambios hay que hacerlos. A veces hay que cambiar temáticas, a veces hay que cambiar organización, a veces hay que cambiar personas, ¿sí? Entonces el trabajo celular es así, es decir, se necesita una muy buena administración que le permita a la iglesia hacer los cambios que cada cierto tiempo se necesiten hacer para mejorar la actividad, ¿no? Estén atentos al fanpage de la Escuela Virtual de Formación Eclesial porque estoy facilitando algunos cursos, va a haber una oferta especial para personas que estén interesadas. Y el tema de células, tal vez lo que puedo hacer, César, es motivarte para llevar el curso en algún momento y de ahí sacar todas las herramientas y puedes hacer con más calma desde tu casa preguntas y consultas en manera escrita y yo te podría responder también de manera escrita para que tú puedas tener las bases para hacer un diálogo o hacer las modificaciones que se necesiten. Igualmente con Daisy, con los otros interesados en esta temática, podríamos hacer eso y bueno, seguir la temática con más calma, porque en realidad hay montones de preguntas y bastantes cosas que dialogar al respecto, ¿no? Por ahora me despido de ustedes, muchas gracias por su tiempo, Dios les bendiga grandemente. Y César, si me mandas por correo más preguntas, yo te puedo responder vía correo electrónico. Ya de esa manera tú puedes analizar, inclusive te puedo mandar algunos materiales que podrían ayudarte tal vez para mejorar el trabajo que tienen en su iglesia. ¿Está bien? Sí, estoy muy interesado y bueno, ya yo estaría entonces en comunicación con usted. Ya tengo tu correo, entonces mándame un correíto con preguntas, con interrogantes que tengas. Con mucho gusto vamos a responderlas, ¿ok? Ya va a ser, ok. Listo, César, gracias, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. También Daisy, Dios te bendiga, bendiciones grandes a ustedes.